vamos a conversar en esta oportunidad del principio de la conservación de la energía. El principio de la conservación de la energía dice que la energía no se destruye, simplemente se transforma. Veamos algunos ejemplos. Pero entonces, para hablar del principio de la conservación de la energía, tenemos que hablar de un sistema conservativo. Dice, en un sistema conservativo, la energía, la energía mecánica total es igual a la suma de la energía potencial más la energía cinética. Eso significa que la energía mecánica inicial debe ser igual a la energía mecánica final. Y eso también significa que la energía potencial inicial más la energía cinética inicial debe ser igual a la energía potencial final más la energía cinética final. Perfecto. Eso ocurre en un sistema conservativo. Pero, ¿qué es un sistema conservativo en física? Un sistema conservativo es un sistema mecánico en el que la energía mecánica se conserva. Para que se dé un sistema conservativo, tiene que haber fuerzas conservativas. En física se consideran algunas fuerzas conservativas como el peso, la fuerza elástica, la fuerza electrostática inclusive. Pero hay otras fuerzas que se consideran no conservativas, es decir, que disipan la energía en el sistema, que reducen la energía en el sistema, como la fuerza de rozamiento, como la tensión, como la fuerza magnética, etc. Muy bien, entonces, en un sistema conservativo, la energía mecánica es la suma de la energía potencial más la energía cinética. Perfecto. Entonces, veamos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un cuerpo por acá, que vamos a dejar caer libremente. Observen. Entonces, a medida que ese cuerpo cae, pierde altura, pero empieza a ganar energía. Es decir, que el vector velocidad aumenta hasta que llega a su destino. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Que a medida que cae se pierde altura, pero se gana velocidad, es decir, que en la caída de este cuerpo se pierde energía potencial gravitacional. Se pierde energía potencial gravitacional. Se pierde. Pero se gana energía cinética. La energía cinética aumenta. Pero puede ocurrir exactamente lo contrario, es decir, que aquí tenemos un cuerpo que vamos a lanzar hacia arriba. O sea, que inicialmente sale con mucha velocidad, con una velocidad alta, con una velocidad inicial, es decir, el vector velocidad sale muy impulsado, pero a medida que sube, el vector velocidad disminuye debido al efecto de la acción de la gravedad, hasta que la velocidad final es cero. A medida que sube el cuerpo, pierde velocidad hasta que alcanza su altura máxima, en donde su velocidad final será cero. Entonces, aquí ocurre lo siguiente, una transformación de la energía. Es decir, que la energía cinética disminuye, pero la energía potencial aumenta.
aquí aumentó la energía potencial. Entonces hubo una transformación de la energía, pero la energía mecánica se conserva, la energía total se conserva. Entonces, este es un claro ejemplo de la transformación de la energía. Podríamos pensar en otra situación muy ideal. Por ejemplo, lo que ocurre en una central hidroeléctrica. ¿Qué sucede en una central hidroeléctrica? En una central hidroeléctrica se aprovecha la caída del agua, de los chorros de agua. Es decir, que el chorro de agua cae de cierta altura, es decir, que la energía potencial del agua se convierte en energía cinética y esa energía cinética se convierte en energía eléctrica. A medida que el chorro del agua cae, entonces ese chorro cae sobre unas turbinas que las pone en movimiento y convierte energía cinética y la cinética en energía eléctrica. ¿Qué pasa con esta energía eléctrica? Es decir, que esta energía eléctrica, si llega a la industria, puede mover un motor, puede poner a funcionar un motor y entonces aquí se convierte en energía térmica, o también se puede convertir en energía sonora. También esta energía, si llega a nuestros hogares, se puede aprovechar para la televisión, para la calefacción, etcétera. Entonces observen que la energía simplemente se transforma, cambia de una energía a otra, pero nunca se destruye. Vamos a mirar entonces una situación problema en donde se involucra el principio de la conservación de la energía. Vamos a mirar entonces cómo aplicar el principio de la conservación de la energía. Entonces la primera situación, o sea, el problema número 1 nos propone lo siguiente. Nos dicen un aeroplano que vuela a una velocidad de 240 metros, es decir, que tenemos un avión que vuela a una velocidad de 240 metros por segundo. Desde ese avión se deja caer un objeto que tiene una masa de 50 kilogramos. Desde una altura de 560 metros. Calcule la velocidad con que el objeto llega al suelo, es decir, encuentre la velocidad final. Muy bien, entonces nos están diciendo que tenemos un avioncito. Digamos que este es el avión que está volando a una altura determinada, que en este caso, para nuestro caso, es 560 metros, y que desde esa altura, de esta altura, se deja caer un objeto. ¿Con qué velocidad llega el objeto al suelo? Entonces digamos que aquí tenemos el objeto, el avión, que es este, está volando a una velocidad de 240 metros por segundos y la altura a la que está el avión, o sea, la altura inicial es de 560 metros. Cuando el objeto está a esta altura y se deja caer al suelo, cuando llegue aquí al suelo, entonces ya la altura final será 0. Muy bien, entonces nosotros podemos aplicar el principio de la conservación de la energía diciendo que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Decía, la energía mecánica acá en este punto es igual a la energía mecánica al final. Es decir, que la energía potencial inicial más la energía cinética inicial será igual a la energía potencial final más la energía cinética final. Entonces, la masa por la gravedad por la altura inicial, que se denomina energía potencial inicial, más un medio
de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, que se denomina energía cinética inicial, es igual a la masa por la gravedad por la altura final, que se denomina energía potencial final, más 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, que es la energía cinética final. Muy bien. Entonces, haciendo el análisis con los datos que nos dieron, tenemos que el avión en este punto tiene energía cinética inicial. Sí, porque su altura inicial es 560. ¿Tendrá energía cinética inicial? Sí, porque el avión se mueve a una velocidad inicial de 240. Cuando el objeto caiga aquí al suelo, llegue al suelo, su altura final será 0. Es decir, que la energía potencial final será 0. Entonces, después de hacer este análisis, nos queda lo siguiente, que la masa por la gravedad por la altura inicial más 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado será igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Observemos entonces que estas masas que están al lado izquierdo de la igualdad son iguales a la masa que están en el lado derecho de la igualdad. Si nosotros factorizamos, vemos que este factor masa se puede simplificar. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría entonces que GHI más 1/2 de la velocidad inicial al cuadrado será igual a 1/2 de la velocidad final al cuadrado. Eso nos quedó. Muy bien. Entonces, tenemos la suma de estos dos términos acá. Es decir, que aquí tengo 1 sobre 1. Yo puedo sumar este fraccionario con este fraccionario y nos daría 2 GHI más B sub I al cuadrado, todo sobre 2 igual a 1/2 de la velocidad final al cuadrado. Muy bien. Entonces vamos a reemplazar los datos acá. Nos da 2 por G, que es 9, perdón, 9, aquí es 9,8 metros por segundo a la 2, por la altura inicial, que es 560 metros, más la velocidad inicial al cuadrado, que es 240 metros por segundo a la 2, y todo eso sobre 2 dividido por 2, o sea, sobre este 2. Eso será igual a la velocidad final al cuadrado sobre 2. Entonces, todo lo que tengo que hacer es multiplicar aquí estos tres factores, luego elevar esta potencia y finalmente dividir por 2. Entonces, vamos a hacer ese producto. Entonces, 2 por 9,8 por 560. Eso nos da, aquí nos da 10.976 metros a la 2 sobre segundos a la 2. M por M nos da M a la 2 más 240 metros al cuadrado. Resuelvo esa potencia, 240 al cuadrado. Eso nos da 57.600 metros a la 2 sobre segundos a la 2. Y todo eso está dividido entre 2. Eso será igual a la velocidad final al cuadrado sobre 2. Observen que estos dos que están como denominadores yo simplemente los puedo simplificar. Pero no lo voy a hacer para que veamos todo el proceso. Entonces voy a sumar y divido por 2. O sea, 10.976 más 57.600 dividido 2. Eso nos da, aquí nos da 34.288 metros a la 2
sobre segundos a la 2. Y eso es velocidad final al cuadrado sobre 2. Entonces significa que este 2 yo lo puedo pasar a dividir acá, a multiplicar, perdón, a multiplicar. Entonces, la velocidad final al cuadrado será igual. Recuerden pues que vamos a multiplicar este 2 por el 34.000. 2 por 34.288 y eso nos da 68.576 m a la 2 sobre s a la 2. Perfecto. Entonces, la velocidad final será la raíz cuadrada, despejando este cuadrado, de 68.576 m a la 2 sobre s a la 2. Entonces, la velocidad final será igual a 261,87 metros por segundos a la 2. Y esa será la velocidad con que el objeto que cayó del avión, que dejaron caer del avión, llega al suelo. La situación problema propone lo siguiente. Dice, un objeto que tiene una masa de 8 kilogramos rueda por un plano inclinado sin rozamiento que forma un ángulo de 36 grados con la horizontal. Si el objeto inicialmente se encuentra a una altura de 12 metros, la altura inicial es de 12 metros, ¿con qué velocidad llega al final del plano? O sea, ¿cuál es la velocidad del objeto al llegar al final del plano? Entonces me están diciendo, por aquí tengo un plano inclinado. Obsérvelo. Este es el plano. Este es nuestro plano inclinado. Por aquí en esta parte alta tengo un objeto. Y ese objeto está a una altura de 12 metros. Este es el final del plano. Entonces ese objeto está a una altura inicial que vale 12 metros. Si está aquí quieto el objeto, cuando nosotros no hemos dejado caer el objeto, entonces su velocidad inicial, como está en reposo, será 0. Entonces, cuando el objeto llegue aquí a este punto final, la altura final será 0, pero bajará con cierta velocidad, es decir, que el objeto inicialmente tiene energía potencial, pero no tiene energía cinética. Cuando el objeto empiece a rodar por este plano, entonces va ganando energía cinética y va perdiendo energía potencial. Entonces, podríamos aplicar el principio de la conservación de la energía acá. Recuerden pues que este plano está inclinado 36 grados. Muy bien, entonces, energía potencial inicial más la energía cinética inicial será igual a la energía potencial final más la energía cinética final. La energía potencial esta es mghi más 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, igual a la energía potencial final, que es mgh final más 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Perfecto, entonces vamos a hacer nuestro análisis de la situación. Entonces, ¿el cuerpo tiene altura inicial? Sí, pero no tiene energía cinética inicial, o sea que esta energía cinética inicial vale 0. Cuando el cuerpo llegue al final del plano, la altura final será 0, es decir, que la energía potencial final también será 0, porque aquí al final lo que adquirió el objeto,
El objeto fue energía, ganó energía cinética. Perdió energía potencial, pero ganó energía cinética al final. Entonces, voy a reemplazar. Me queda entonces mg hi es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Observen acá que estas masas se pueden simplificar y nos queda entonces G hi es igual a 1/2 de la velocidad final al cuadrado. Entonces voy a reemplazar los datos. La gravedad, que es 9,8 metros por segundo a la 2, por la altura inicial, que son 12 metros, eso será igual a la velocidad final al cuadrado sobre 2. Perfecto. Entonces voy a resolver este producto. Me dice 9,8 multiplicado por 12. Eso me da 117. Aquí me da 117,6 metros a la 2 sobre segundos a la 2. M por M sobre segundos a la 2 es igual a la velocidad final al cuadrado sobre 2. Este 2 lo podemos pasar a multiplicar acá. Entonces, la velocidad final al cuadrado será igual a 2 por 117,6 metros a la 2 sobre segundos a la 2. Entonces la velocidad final al cuadrado, entonces 117,6 por 2, que nos da 235,2 metros a la 2 sobre segundos a la 2. Y despejando el cuadrado de la velocidad, nos queda que la velocidad final es la raíz cuadrada de 235,2 metros a la 2 sobre segundos a la 2. Entonces, la raíz cuadrada será, entonces la velocidad final será 15,33 metros por segundo. Esa será la velocidad con que el objeto llega al final del plano inclinado. Entonces, como ven, si nosotros nos volvemos bien ágiles en la aplicación del principio de la conservación, podemos resolver cualquier problema de dinámica o de la física clásica. Entonces, espero haberles aportado un tanto con esta breve explicación sobre el concepto de conservación de la energía. Espero que observen el video y muchas gracias.